Bienvenidos a todos a la charla internacional de hoy, ofrecida por la Universidad del Sagrado Corazón en San Juan, Puerto Rico, como parte de una serie de charlas y conversaciones interdisciplinarias que traspasan fronteras nacionales. Estas charlas tienen el objetivo de cultivar conversaciones de múltiples disciplinas que incluyen perspectivas globales acerca de temas que son relevantes a nuestra comunidad académica y nuestras universidades socias. Aunque la pandemia de este año ha presentado muchos retos a todos los miembros de la comunidad global, a la vez nos ha brindado oportunidades para estrechar nuestros lazos interuniversitarios y conectar a nuestros estudiantes y profesores con sus pares y colegas alrededor del mundo. Hoy me agrada informarles que contamos con la presencia de estudiantes, profesores y personal administrativo de Sagrado, y también estudiantes y profesores y colegas de la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Ana Jiménez, la Escuela Superior Lino Padrón Rivera, la Universidad Iberoamericana de Puebla en México, y miembros de la comunidad y del público general no afiliadas con universidades. Es un placer tenerlos aquí y esperamos que disfruten mucho de esta ponencia. Si tienen preguntas durante la presentación, les animamos a entrarlas como mensajes en el chat y luego de la presentación tendrán la oportunidad para prender su micrófono y hacer preguntas en vivo. Hoy los profesores Juan Carlos Rivera Ramos y José Rivera González nos ofrecerán una charla sobre las tendencias globales en la política y el electorado ante las crisis del año pasado. El profesor Juan Carlos Rivera Ramos es sociólogo y docente en la Facultad de Estudios Humanísticos y Sociales de la Universidad del Sagrado Corazón. También es presidente de la Junta Directiva de la revista digital de pensamiento crítico 80 grados y fue conductor y coproductor del programa de diálogo y debate Puerto Crítico, programa que fue referente de reflexión política y social durante los años 2014 a 2017 en la estación de radio digital Bonita Radio. El profesor José Rivera González lleva 16 años en la docencia, actualmente sirviendo como profesor en el programa de Estudios Internacionales y Comunicación Global en la Universidad del Sagrado Corazón. El profesor Rivera es además columnista del periódico El Vocero de Puerto Rico y la revista digital 80 grados. Es comentarista para Telemundo NBC y ha colaborado con Univision, Al Jazeera, Euronews, France 24, Le Monde, Press TV de Irán, Le Temps y La Liberté de Suiza. Con mucho orgullo les dejo con la presentación del profesor José Rivera. Bien. Hola, buenos días a todos y a todas. ¿Pueden escucharme? Sí. Fantástico. Bien, primero que todo quisiera agradecer enormemente a Lori por la invitación en el día de hoy para charlarles un poco sobre los retos de la educación internacional y evidentemente el ambiente y panorama político internacional, sobre todo en la coyuntura de la pandemia. Me place mucho también compartir el foro con el compañero Juan Carlos Rivera. Es interesante porque nosotros nos conocimos precisamente en la colaboración desde un programa que se llamó Puerto Crítico, que quizás es uno de los pocos programas que fue tan abarcador en todos los sentidos de la palabra y desde una perspectiva crítica junto al arquitecto Miguel Rodríguez Casella. Así que me siento cómodo y estoy en casa. Así que comencemos. O, como dice el buen doctor, antes de aventurarse a su próxima misión en el TARDIS, al un sí. Bien. La manera en cómo nosotros, la educación internacional se articula en el panorama actual es sumamente interesante y quisiera compartir una pantalla, si se me permite. Y entonces de ahí podemos empezar. Vamos a ver si la puedo ver. Muy bien. Todo el mundo puede ver la pantalla, ¿verdad? Me hacen así, cualquier cosa, fantástico. Bien. Son distintas pantallas de distintas noticias que curé. Y
y este es el estado de la educación internacional, este es el estado en el que nosotros los educadores nos encontramos, sobre todo aquellos que estamos conectados al mundo y que hemos monitoreado, pero sobre todo percibido el aura y el aire catastrófico y hostil alrededor del cual nosotros nos tenemos que desempeñar en la coyuntura actual. Esta es una noticia del Washington Post cuyo título dice Pandemic leads tens of thousands of international students to delay plans to enter U.S. colleges, survey shows. Como sabemos, muchas de las instituciones en los Estados Unidos y Puerto Rico son privadas, dependen mucho de su audiencia, de su estudiantado internacional, no solamente en términos de ingresos, sino también para el prestigio y la proyección internacional de estas instituciones de educación postsecundaria, y cómo la pandemia ha creado un second layer alrededor del cual se hace difícil considerar a los Estados Unidos como un destino para hacer estudios de posgraduado, sobre todo por el prestigio que estas instituciones tienen y que han tenido a través de los años. Claro, este no es el único problema y este no es el único ambiente. Tenemos que recordar que antes de que la pandemia empezara a ocupar el espacio mediático y las ansiedades colectivas de todos nosotros, sabemos que había un clima hostil, sumamente hostil para los extranjeros a partir de 2017 y la entrada de lo que en aquel entonces era la nueva administración en la Casa Blanca, la que está saliente o la que presumimos que va a salir en algún momento cuando esté convencido. Pero yo pienso que probablemente la salida de Donald Trump y su administración va a dejar lo que se llama en inglés scorched earth, tierra quemada. Tenemos que recordar que las administraciones dejan asuntos pendientes y dejan un lastre que puede ser sumamente difícil de superar para la nueva administración. Estaba mirando precisamente dos cosas particulares en términos de la política exterior de los Estados Unidos. La primera, tres. La primera era la consideración por la administración saliente de simple y sencillamente formular un ataque aéreo a las instalaciones nucleares de Irán, cosa que el Departamento de la Defensa disuadió al presidente de no hacer, primero que todo porque él es un presidente saliente y segundo porque podría dejar nuevamente un lastre y podría envolver a los Estados Unidos muchísimo más en una posible conflagración que puede entonces degenerar en una guerra. Igualmente, los Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado y quizás uno de los peores jefes de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, estaba deliberando con algunos países de Medio Oriente, particularmente las monarquías del Golfo, para tratar de considerar a los rebeldes hutis en Yemen como un grupo terrorista, lo que entonces podría disuadir a la comunidad internacional de seguir, y claro está, a las organizaciones no gubernamentales de carácter internacional, de transferir ayuda en la forma de alimentos a poblaciones que están definitivamente vulnerables en el contexto de la guerra civil que todavía ocurre en Yemen. Y finalmente, y contra todo protocolo diplomático, probablemente el mismo secretario de Estado Mike Pompeo en su última visita a Israel como jefe de la diplomacia estadounidense, no solamente piensa tener una reunión multilateral entre los ministros de Relaciones Exteriores del Estado de Israel y del Reino de Bahrein, sino que probablemente va a visitar los asentamientos en el margen occidental, cerca de la frontera jordana, cosa que funcionarios, tanto electos como no electos del gobierno de los Estados Unidos, ha evitado hacer precisamente para no reconocer la soberanía y la hegemonía de los asentamientos israelíes en esos territorios que por derecho le pertenecen a la autoridad palestina y claro está a los palestinos y a las palestinas. Así que este es el ambiente. Hay una enorme polarización
alrededor de las políticas de demonizar a los chinos, de demonizar a los habitantes de los países árabes, particularmente si son musulmanes, y esas discursividades, y yo soy firme creyente, y es algo que yo le transmito a mis estudiantes: discourse is policy, ¿verdad? El discurso, sobre todo si se emite de un ente habilitado de poder, se convierte en política pública, se refleja entonces en cómo precisamente los estudiantes extranjeros, y aquí entonces está la otra noticia, foreign students show less zeal for US since Trump took over. Esto figura entonces en la decisión de los estudiantes extranjeros de simple y sencillamente no venir a los Estados Unidos, o simple y sencillamente retrasar su entrada, ya una vez admitido a universidades estadounidenses, en lo que el ambiente se calma. Pero eso es lo que yo creo que no va a pasar. Aún si Trump saliera del poder, el ambiente no se va a calmar. Evidentemente, las maneras en las que nosotros vamos a operar, y sobre todo yo que trabajo estudios internacionales, política mundial, diplomacia, geopolítica, entre otros temas relacionados precisamente con las relaciones internacionales, los próximos 4 años van a ser un reflejo de los anteriores 4. Hay un daño que está hecho, no sabemos si es de naturaleza irreparable o irreversible, pero lo cierto del asunto es que vamos a seguir sintiendo sus efectos aún después de la salida de esta administración. Me refiero al hecho de que, y obviamente esto está centrado en los Estados Unidos porque es una superpotencia, y evidentemente el resto del mundo espera que los Estados Unidos lance la pauta para entonces seguir adelante. Cosa que es lamentable, porque pienso que quizás la Unión Europea y países individuales podrían entonces quizás formular su propia pauta y quizás establecer un patrón de política exterior que sea no solamente independiente de los Estados Unidos, sino que busque precisamente ese balance precario, así yo lo llamo, entre precisamente mantener la paz, no solamente como ausencia de guerra, sino como posibilidad de crear lazos de interdependencia compleja que a la sazón pueda entonces convertirse en un andamiaje que pueda evitar conflictos en el futuro. Me refiero obviamente a la teoría de la interdependencia compleja formulada en los 70 por Joseph Nye y Robert Keohane de las universidades de Harvard y Princeton respectivamente, y que explica mucho de las madejas de las relaciones internacionales. Partiendo de eso, pues evidentemente el cuestionamiento, déjame ver si puedo aumentar un poco esta noticia. Evidentemente, la prensa internacional se plantea que los Estados Unidos probablemente va a necesitar una nueva política exterior hacia el 2021. No estoy seguro si ese sea el patrón. Evidentemente hay un establishment que está empeñado en reparar lo que estaba antes, así que yo creo que la aspiración de la nueva administración probablemente va a ser reparar el statu quo antes, porque fue cambiado sustancialmente de manera cualitativa durante la administración de Trump. Y evidentemente esto lo confirma la revista The Atlantic, The Quiet Reformation of Biden's Foreign Policy. Lo que va a hacer es lo que llamamos mucho en el mundo de la tecnología un pequeño tweaking alrededor del mismo, es decir, tranquilizar a las entidades multilaterales como la OTAN, como la ONU, y claro, está posiblemente reentrar al plan conjunto JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, el plan abarcador de acción conjunta, es decir, el acuerdo nuclear con Irán, evidentemente el acuerdo ambiental que se suscribió en París, y claro está, posiblemente volver a entrar, me refiero a los Estados Unidos obviamente, en el Tratado Transpacífico. Uno de mis argumentos alrededor de eso, yo creo que es bien importante, sobre todo para el área no solamente de los estudios internacionales, sino de las comunicaciones y la administración de empresas o emprendimiento, porque se le llama ahora emprendimiento, de
la importancia crítica que esto significa. Evidentemente, Asia es quizás uno de los principales ejes que mueven la economía mundial. Y yo creo que es importante que el Tratado Transpacífico se le dé sustancia y se implemente, evidentemente, con algunas disposiciones que protejan sobre todo los derechos de los trabajadores y sus salarios, porque de eso se trata, de que no solamente de que sobrevivan, sino de que vivan. Pero yo creo que es importante este acuerdo multilateral, no solamente como un acuerdo comercial, sino también un consorcio que permita que la actitud agresiva de los chinos, sobre todo en el mar de China Meridional, en el South China Sea, se mantenga moderada. Y yo creo que esto puede formar un conglomerado de países que puede exactamente exhortar a China y a los chinos, ¿verdad? A Pekín, a moderar su comportamiento, sobre todo en un cuerpo de agua tan importante para el comercio mundial. Y yo creo que eso es algo que eventualmente deberemos todos y cada uno de nosotros considerar y estudiar en los distintos renglones de los estudios internacionales y de la educación internacional, obviamente. Tenemos que tomar en consideración también, y esto debe figurar en los currículos de nuestros cursos, los que sean, no necesariamente de estudios internacionales, las predicciones y las apreciaciones que se hacen desde distintas entidades, como por ejemplo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, claro está, con un ojo crítico, sobre todo porque todas estas instituciones a veces se adhieren, no necesariamente, pero casi siempre, a la ortodoxia económica que llamamos monetarismo, o que desde un pensamiento crítico, sobre todo desde la izquierda, nosotros llamamos neoliberalismo. Lo cierto del asunto es que tanto el Medio Oriente como el resto de Asia, como Latinoamérica, como Asia, como Latinoamérica, como África, todas estas regiones del mundo han sido afectadas de una u otra manera por el COVID-19. Asia lo ha manejado muchísimo mejor gracias a bueno, en algún momento China quizás no actuó de la mejor manera, pero sí corrigió la forma en que articulaba su política salubrista y entonces luego pudo parar en seco la diseminación del COVID-19. Pero las sociedades asiáticas en general, a pesar de muchos escollos y quizás algunos reversazos que encontraron, sí han podido controlar mejor la pandemia que el resto de que el resto de las regiones en el mundo. No así Latinoamérica, donde hemos encontrado que no solamente Brasil, sino también Perú, Ecuador en algún momento también se han convertido en epicentros regionales de la pandemia del COVID-19. Yo creo que eso tiene que figurar en nuestros análisis en el momento en que vayamos a impartir clases. Y claro está, los esfuerzos de parte de los chilenos que recién aprobaron la redacción de una nueva constitución y también los retos de la nueva administración boliviana ante el embate y el impacto catastrófico del COVID-19 en ese país. Y entonces aquí tenemos, ¿verdad? otros vistazos, por ejemplo, los retos del continente africano, particularmente una séptima parte de la población vive en el continente africano y para el año 2050, según lo trabaja el Banco Mundial, va a tener 25 años va a ser menor, igual o menos que de 25 años. Por lo tanto, es una población joven, es una población en edad productiva y hay que buscar las maneras de cómo entonces canalizar eso en actividad productiva que pueda beneficiar a los propios países, precisamente porque ellos han derivado lo que se llama en inglés the short end of the stick, en términos de desarrollo económico y humano, sobre todo porque han sido explotados particularmente por Occidente. Evidentemente, ya lo había explicado, el panorama en Latinoamérica
Y claro está, el Caribe ha sido trastocado precisamente por la pandemia del COVID-19 y claro está, en los territorios no soberanos como Puerto Rico también estamos experimentando problemas muy similares, sobre todo de aquellas entidades o aquellos estados o gobiernos que han manejado malísimo la pandemia. En un momento dado, durante el verano, estábamos aplanando la curva y algunos de los miembros del equipo médico, del Task Force médico, como se llame, arrogantemente dijeron, nos estamos convirtiendo en la Nueva Zelanda del Caribe, cosa que permitió en ese sentido un sentido, perdonen la redundancia, un sentido de relajamiento, del cual no solamente el gobierno, sino la población en general practicó, y en julio empezamos entonces a experimentar los repuntes que estamos sobrellevando hasta el momento. Y finalmente, la Unión Europea, aparte del hecho de que están experimentando una segunda ola, precisamente porque al igual que en los Estados Unidos y al igual que nosotros, también hubo un sentido de relajamiento. Lo digo, ¿verdad? Porque creo que hay que crear conciencia de que no solamente nosotros la hemos arruinado. Iba a decir otra cosa, pero obviamente esto es sagrado, es una universidad católica, no se puede hablar malo, y además que se está grabando. Pero sí, la Unión Europea, luego de haber, particularmente Alemania, de haber implementado políticas salubristas que les permitieron aplanar la curva, llegado el verano, llegado julio, que creo que julio fue el mes crítico, sobre todo porque es el mes donde la gente goza de actividades de ocio y esparcimiento, porque casi todo el mundo está de vacaciones. Simple y sencillamente descartaron, se crearon un falso sentido de seguridad que llevó consigo un relajamiento de las prácticas de distanciamiento, incluso la falta de uso de mascarilla, así provocando entonces un repunte considerable en los principales países miembros de la Unión Europea, particularmente sus motores económicos. Bueno, Gran Bretaña en salida, pero también Francia, Alemania, Italia y España. Eso combinado con el hecho de que la pandemia no solamente ha paralizado, sino también la mala fe de parte del gobierno británico ha paralizado las conversaciones para la salida del Reino Unido de Gran Bretaña y la del norte de la Unión Europea. Y en este momento, según esta noticia de Político, parece que el Consejo de Ministros de los 27 y evidentemente el Consejo de la Unión Europea, que es el foro interestatal que representa a los Estados miembros, está diciendo que probablemente una salida sin ningún tipo de tratado, a la larga, aunque puede ser catastrófico para Gran Bretaña, probablemente es mejor para la Unión Europea que simple y sencillamente algún tipo de tratado que sería entonces un junte de esparcho y que su implementación va a ser difícil en el futuro. Estos son los retos no solamente de las relaciones internacionales y la política mundial, sino también los retos alrededor de los cuales nosotros y la educación internacional, nosotros vamos entonces a confrontar al momento de impartir cursos que incluyan estos temas a nuestros estudiantes. En ese sentido, la exhortación es mantenernos al día, no solamente con fuentes noticiosas, sino también de instituciones internacionales que recopilan datos, tanto cuantitativos como cualitativos, que presentan un panorama mucho más veraz y verídico alrededor de la situación mundial. El reto que yo asumo, no solamente como docente, sino también como docente que comunica e informa a un público en general, es precisamente tratar en ese sentido de llegar a una audiencia mucho más amplia que nunca va a llegar a mi salón de clase y tratar de explicar en los términos más sencillos posibles, no porque esté subestimando a la audiencia en general, sino porque yo creo que es importante que el entendimiento crea a su vez interés sobre estos temas, de modo que entonces podamos tener una ciudadanía informada alrededor de estos temas y que entonces asumiéndose, ¿verdad?, como en su plena condición ciudadana,
que entonces en su cotidianidad, en sus trabajos y evidentemente como ciudadanos presionando al gobierno, también exhorten a las instancias del poder, su gobierno, tanto locales, ¿verdad? Porque lo local también es global, de estar pendiente a estas tendencias. Sin más que añadir, muchísimas gracias por escucharme y estoy abierto a cualquier pregunta duda o observación que ustedes quieran hacer. Ahí, entonces, claro está, me toca entonces presentar a mi colega Juan Carlos, que va entonces a continuar con la conversación. Bueno, saludos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Muy bien. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes y muchísimas gracias a todos y a todas, especialmente a la Universidad del Sagrado Corazón por darme esta oportunidad para compartir algunas reflexiones en torno al tema que nos ocupa y que es el siguiente, ¿no? Las tendencias mundiales en la política y el electorado ante el impacto de las crisis actuales. El compañero José Rivera presentó un panorama teniendo la crisis pandémica como eje de su discusión, y me gustaría entonces yo incluir en mi perspectiva dos crisis que de alguna forma las veo dialogando, lamentablemente, y es la crisis democrática y la crisis climática, o para usar otros términos mejores, la emergencia climática o emergencia ecológica, por llamarle así. Así que me inventé un título propio y para tratar de enmarcar la discusión, y es el siguiente: crisis de legitimidad democrática y régimen neoliberal en tiempos de emergencia climática. ¿Okay? Crisis de legitimidad democrática y régimen neoliberal en tiempos de emergencia climática. Comienzo diciendo que uso el término emergencia en su doble acepción o definición. Emergencia entendido tanto como urgencia, algo que obviamente urge, y también en su sentido de surgimiento, algo que surge y emerge. Así que esa palabra habla tanto de precisamente la urgencia que tenemos alrededor de la crisis climática y ambiental y ecológica, y también la emergencia que hay en términos democráticos, porque me parece a mí que estamos viviendo una gran crisis de legitimidad. Y eso pues voy a tocar un poco. Voy a tratar de tocar algunos puntos en el mundo, pero me voy a ceñir mayormente en las Américas. Así que rapidito comienzo. Primero que nada, pudiéramos asumir una perspectiva de larga duración o de long durée, al decir de Fernand Braudel, para hablar, digamos, y para reconocer un día como hoy, ¿no? El supuesto descubrimiento de Puerto Rico o la llegada de los europeos a esta zona del archipiélago caribeño, ¿no? Y pudiéramos tener una larga duración, digamos, una visión de larga duración para ver precisamente un tipo de crisis climática y también de crisis política que se articulan desde precisamente, tal vez desde una perspectiva del sistema mundo, ¿no? Desde un 1492, 1493, etcétera. Sin embargo, no nos daría tiempo en 20 minutos tratar de elaborar una mirada de larga duración, así que me voy a concentrar en algunos hechos que me parece que son importantes, ¿no? Y un poco reconociendo precisamente ese principio, ¿no? De esa llegada de los europeos con las poblaciones taínas aquí. Es muy curioso que la palabra huracán es una de esas palabras que asumimos ya del lenguaje taíno para hablar de esas súper tormentas que nos afectan a todas y a todos, y que cada vez más, gracias lamentablemente al cambio climático y a la crisis ecológica y la crisis climática, pues estamos sufriendo. Y quisiera decir que este año ha roto récord en la cantidad de huracanes que ha sufrido toda la región del Atlántico, y definitivamente hay que mencionar en las áreas del Atlántico centroamericano, sobre todo a Nicaragua y Honduras. Y me parece fundamental porque aquí hay otro ejemplo de cómo se articulan, digamos, estas crisis de democracia con las crisis climáticas. Por un lado tenemos un azote
brutal de 2 tormentas de 2 huracanes de categoría 4, ambas que dan en menos de 14 días o en aproximadamente 2 semanas a las mismas regiones, es decir, a los pueblos atlánticos, que son mayormente pueblos indígenas y afrodescendientes, garífunas en Honduras, indígenas también en las áreas de Honduras y Nicaragua de diferentes tipos, misquitos, ramas, etcétera, y también afrodescendientes nicaragüenses, donde se habla, hay una mezcla de lenguajes, tanto de lenguajes indígenas como inglés y español, y son regiones que han sido históricamente marginadas y que tienen luchas por décadas de defensa de los bosques, los ríos, las playas, etcétera, y además defensa de sus saberes y de sus tradiciones ancestrales. Así que son poblaciones que han sido duramente afectadas, doblemente afectadas, tanto en términos políticos de violación de derechos humanos y obviamente ahora en términos, por llamarles así, naturales, reconociendo que los efectos de los huracanes no son naturales, sino son en ese sentido socialmente construidos. Y que además el cambio climático, pues lo llamamos así precisamente por el protagonismo que hemos tenido los humanos en crear ese cambio. Así que tampoco es tan natural, si por eso entendemos que es parte del proceso de la Tierra, sino que en gran medida hemos acelerado esos procesos a través precisamente de, como muy bien llamó también el colega, el neoliberalismo, o otras personas han llamado el capitaloceno, no solamente para, en vez de decir antropoceno, que pondría al ser humano como protagonista de este cambio, sino también al capitalismo como el sistema mundial que ha, digamos, acelerado estos procesos de destrucción ecológica, en donde pues claramente todo se convierte en mercancía. Así que reconociendo esa realidad, pues hablo no solamente de estos 2 huracanes, sino también de estos 2 países, Nicaragua y Honduras, ambos con una gran crisis de legitimidad en términos democráticos. Apenas hace 2 años, el gobierno de Daniel Ortega realmente derivó ya en lo que pudiéramos llamar una tiranía, en el sentido de que ha desarrollado una represión sistemática a todo tipo de disidencia. A partir de abril del 2018 hubo una cantidad de asesinatos, más de 300 asesinatos a líderes ambientales y también a universitarios, como parte de unas protestas y unas manifestaciones que comenzaron precisamente luchando por la defensa de una reserva forestal que se llama Indio Maíz, que estaba sufriendo un gran fuego forestal y se estaba criticando digamos, la acción pobrísima del gobierno para defender esa gran reserva forestal. Y estas luchas y estas protestas, que eran mayormente de campesinos, líderes ambientalistas y líderes indígenas, se unieron a protestas estudiantiles alrededor de toda Nicaragua, porque el gobierno estaba impulsando políticas neoliberales que iban a cortar el presupuesto a las pensiones de los ciudadanos y ciudadanas, lo que implicó entonces una gran manifestación popular y a su vez una gran represión que, como les digo, ha significado el asesinato de más de 300 personas en ese momento y que realmente ha ido en aumento y ya es muy difícil descifrar a ciencia cierta cuántas personas han sido sacrificadas en este proceso. Eso incluye una gran cantidad de prisioneros políticos y una gran cantidad de personas exiliadas, sobre todo en Costa Rica, porque es el país más próximo por ese lado, y no se va a ir a Honduras porque en Honduras también hay un problema muy grande de déficit democrático como mínimo. Así que es importante reconocer, digamos, el aspecto político de la emergencia de estos grupos ambientalistas que están defendiendo a toda costa los ríos, los bosques, las aguas,
los saberes autóctonos y también los jóvenes. Es crucial reconocer entonces la fuerza, digamos, juvenil, la fuerza de las juventudes, que las vamos a ver presentes en todo Latinoamérica, incluyendo obviamente a Puerto Rico, como protagonistas de estos procesos. Lamentablemente también protagonistas en el número de asesinatos que ha tenido Nicaragua del 2018 hasta ahora. Nicaragua entonces tendrá elecciones el próximo año y veremos qué vaya a ocurrir, pero el gobierno de Daniel Ortega, o si se quiere ya el orteguismo, ya ha desplazado al somocismo como símbolo de tiranía en Nicaragua. Entonces, por otro lado, vamos a Honduras, que también agarró un gran impacto y se siguen contando las víctimas y la destrucción ambiental ocasionada por los huracanes, y esa destrucción tiene que ver sin duda alguna con la destrucción de las siembras, diferentes campos agrícolas, fundamental en todo Centroamérica. Obviamente Nicaragua y Honduras también son países agrícolas, fuertemente agrícolas, como todos saben, ¿no? En otrora, ¿no? Entendidos desde una perspectiva imperial como repúblicas bananeras, pues son precisamente lugares donde los cultivos son fundamentales, y obviamente todos estos cultivos han sido en gran medida destruidos por estos sendos huracanes. Así que Honduras, pues obviamente habría que hacer una gran revisión de la crisis democrática que lleva años sufriendo desde el derrocamiento de Manuel Zelaya en el 2008, pero me parece fundamental sí que reconozcamos que desde los últimos años, por lo menos 5 o 6 años, la crisis de represión a los movimientos ambientalistas ha sido realmente feroz, y no solamente a los movimientos ambientalistas, sino a los movimientos indígenas y afrodescendientes como los garífunas. Ha sido muy feroz, siendo tal vez la líder, Cáceres, una de las personas más reconocidas, lamentablemente asesinadas en Honduras, y que pues obviamente habla de la lucha internacional para defender los derechos humanos en Honduras. Así que un poco brinco de Centroamérica, voy a brincar de Centroamérica reconociendo nuevamente esa articulación entre las dos emergencias de crisis de legitimidad democrática y también emergencia ecológica o climática, y vamos a brincar un poco al cono sur, a Suramérica, que desde hace ya tal vez 2 décadas ha sido el lugar de mayor experimentación política y posibilidades en términos de respuestas a una crisis que resulta ya ser planetaria y que tiene que ver mucho con eso que llamamos neoliberalismo, pero un neoliberalismo que también está en una gran crisis de legitimidad. Y bueno, habría que comenzar sin duda alguna con Perú, porque Perú está en candela, como uno dice por ahí, ¿no? Es decir, en menos de, en este mes, en menos de 10 días, pudiéramos decir, Perú ha tenido 4 presidentes, ¿bien? 4 presidentes. Y eso es simplemente impresionante, nos recuerda, digamos, a principios, ¿no? Finales del 20, el 21, ¿no? El barrilito, en la época del corralito, iba a decir barrilito, del corralito, perdónenme, en Argentina, como los cambios, digamos, de presidentes han ocurrido, pues aquí nuevamente una gran crisis de legitimidad, donde el pueblo se ha tirado a las calles cansados y cansadas de la corrupción, y todos estos países, muchos de estas instancias tiene que ver con una gran corrupción que nuevamente me parece a mí no es simplemente parte inmanente de los países, sino que sí es parte de la lógica del sistema neoliberal, una lógica que es un sistema no solamente económico, sino de gobernanza, sino también cultural, que incluye, ¿no? Ese énfasis en la riqueza, en la producción de riqueza, ese énfasis en si se quiere, hiperindividualismo, ese énfasis en
una competencia voraz en el crecimiento del mercado a toda costa, y eso pues inevitablemente cuando se asume entonces el servicio público y la estructura gubernamental como un espacio de producción de riqueza o como una corporación, pues definitivamente va a derivar en corrupción, porque una lógica no puede, digamos, entrar dentro de lo que es pues, la administración pública por una cantidad de razones que pudiéramos debatir luego, pero que obviamente no vamos a entrar en este momento. Así que, por un lado, podemos ver que en Perú, pues las calles se están llenando aún dentro de una realidad pandémica, y eso es otra cosa muy interesante que me parece ha caracterizado a la última década como mínimo, y es el protagonismo de las multitudes. El protagonismo de las multitudes y el protagonismo, obviamente, otra vez, dentro de esas multitudes, las juventudes. Porque aún dentro de una realidad pandémica vemos a un Chile lleno de gente, abarrotado de gente en las calles. Aún dentro de una realidad pandémica vemos a un Perú, a una Lima, a diferentes ciudades del Perú repletas de gente luchando en contra de la corrupción y a favor de la democracia. Brincando a Chile, que ya lo mencioné, pues muy bien mencionó el colega, es histórico en el sentido de que finalmente, y esto sí es importante en esta discusión, precisamente el lugar donde nace el neoliberalismo, ¿no? En donde si se quiere, comienza y se experimenta de la manera más antidemocrática y feroz el neoliberalismo, que es en el Chile, ¿no? De Pinochet, a partir del derrocamiento de Salvador Allende en 1973, el 11 de septiembre, ese 11 de septiembre otro que no es el de las Torres Gemelas, pues es fundamental reconocer que en ese lugar donde se cambió la Constitución en 1980 para crear un tipo de candado para que no se pudiera desarrollar otras reglas del juego y que las reglas del juego fueran unas reglas del juego dentro de un marco neoliberal, finalmente han sido vencidas por la lucha popular, porque lo que ha ocurrido en Chile es un tipo de insurrección popular. Y es interesante porque antes de la pandemia ya en Chile se estaba viendo esa movilización que incluía a los niños de las escuelas luchando por un transporte público barato, accesible, movilización obviamente que incluía a los universitarios y que incluía a las diferentes fuerzas políticas, tanto de izquierda como de otro tipo, ¿no? De centro, centro-izquierda, etcétera, y que finalmente se logra a través de un referéndum ganar por el voto popular el que se haga un cambio, digamos, a través de una asamblea constituyente, un cambio de lo que es la constitución chilena. Y eso implica que precisamente también pudiéramos hablar de una crisis de legitimidad del neoliberalismo en sí. No solamente a través de procesos formales y políticos como es el cambio de una constitución, desde el lugar de nacimiento del mismo neoliberalismo, sino a su vez, pues claramente por la misma crisis climática que me parece y ecológica que me parece a mí es tal vez lo más crucial y lo más importante y lo más, no sé ni qué palabra usar, porque precisamente es la que en gran medida está poniendo, valga la redundancia, en crisis las mismas posibilidades de vida, las mismas condiciones que permiten la vida misma en términos humanos y en términos no humanos del planeta en general. Y obviamente eso tiene y va a tener unos impactos grandísimos. Es tanto así que hace 2 años acaba de surgir, ¿no? Hace 2 años surge por primera vez un movimiento que se llama Extinction Rebellion, ¿no? Extinction Rebellion, es decir, un movimiento social que asume la extinción como una posibilidad y que llama a la movilización política radical a través de la desobediencia civil para exigirle a los gobiernos que paren ya con
con el continuo uso de energía fósil y obviamente disminuyan el uso de energía fósil a un nivel que el planeta por lo menos pueda desacelerar el proceso de cambio que ya parecería resulta inminente. Y obviamente esto ocurre como respuesta a un anuncio de las organizaciones mundiales de científicos que ya han dicho que el reloj llegó en su momento y que lo que nos queda es literalmente, según esa perspectiva científica, 8 años. En aquel momento quedaban 10, 8 años de tiempo humano para parar este proceso que va a multiplicar cosas como precisamente el número de huracanes. Si ya llegamos a una treintena de huracán, yo no recuerdo, igual son cosas mías, yo no recuerdo haber en mi mente un huracán en el medio de noviembre. No lo recuerdo, honestamente. Igual ha pasado y ha pasado muchas veces, habría que investigar. Reconozco que los grandes huracanes en Puerto Rico han sido en septiembre y me resulta impresionante que en noviembre estén ocurriendo estas cosas y no solamente eso, con la magnitud y obviamente el efecto que está ocurriendo. Cuando hablamos de más de 30 huracanes en una región, pues estamos hablando de otra cosa. Como dijo uno de los expertos meteorólogos en el asunto, no hay ya superlativos para poder describir lo que está ocurriendo. Así que tengamos esas dos dinámicas y esos dos procesos en mente. Yo quiero brincar entonces, ya mencioné Chile, quisiera pues reconocer, como bien dijo el colega, a Bolivia como un lugar también de horizonte político donde si bien pues también recoge unas crisis, ¿no?, de democracia, donde hubo un golpe de Estado muy sui generis, pero golpe de Estado al fin, donde entró sin duda alguna la milicia. En Bolivia, pues ya el MAS recupera su espacio político y lo que eso puede significar en términos de cambios en contra del neoliberalismo, pero sí hay que reconocer que el MAS no se ha salvado de prácticas extractivistas, de prácticas que han tenido efectos negativos, sobre todo en las zonas amazónicas y en las zonas donde se pretendía construir la carretera del Tignis y otros lugares donde ha habido efectos dañinos ecológicos, y habría que ver entonces cómo el discurso indigenista convive de manera coherente con la defensa de la naturaleza y la defensa de los pueblos indígenas de la Amazonía, que son muy distintos a los pueblos del altiplano. Y que cuando hablamos de indígena hay que reconocer esa gran diversidad entre aymaras y otros grupos, siendo los aymaras pues obviamente el grupo dominante en Bolivia. Así que un poco esa gran, por llamarle así, realidad del cambio climático que nos exige unos movimientos rapidísimos y a la misma vez esa defensa de la democracia contra un neoliberalismo que obviamente, si bien está en crisis, sigue apretando. Y yo creo que habría que brincar rápido, porque sé que ya tal vez me fui de tiempo, a Puerto Rico y Estados Unidos, pero muy rapidito. Puerto Rico, mi gente, pues, ¿qué más? Sino hablar ya a un punto que me parece que pudiéramos debatirlo, pero que la crisis de legitimidad está puesta sobre la mesa. Bien, está puesta sobre la mesa. Estamos viviendo, aunque sea un lugar común y un cliché, momentos históricos que sin duda alguna conversan con el verano del 19 y que obviamente conversa con todo lo que hemos estado viviendo por lo menos desde el 2006, en esa gran depresión económica que sigue hasta nuestros días, incluyendo tantas otras cosas como la Junta de Control Fiscal, como sin duda alguna la insurrección popular, ¿no?, que sacamos a Ricardo Rosselló del gobierno, y me incluyo porque, bueno, fuimos parte de ese proceso, ya sea de manera directa o indirecta, y pues obviamente hoy los resultados, habría que ver qué resultados, ¿no? Pero los resultados sin duda, como mínimo, pudiéramos decir que el mapa político puertorriqueño está cambiando y que
nuevamente, la irrupción de las juventudes ha sido fundamental, pero no solamente las juventudes, sino también pues, otros grupos que se reconocen como agentes políticos, como ciudadanos activos desde diferentes discursos, sobre todo el discurso feminista, que es un discurso planetario que ha creado una gran contribución a estas luchas, el discurso antirracista, que obviamente habría que también incluir, como ha sido las grandes insurgencias en los Estados Unidos y que ha tenido sus efectos de Black Lives Matter a través de todo el mundo, y cómo todo eso se ha articulado en unos movimientos locales, aunque no utilizando necesariamente esos discursos así de prístinos, sí creando movimientos y participando en los nuevos movimientos políticos y partidos políticos que han estado emergiendo y bueno, y en otros tradicionales, pero que los han hecho crecer. Lo dejo ahí porque sé que bueno, no tenemos mucho tiempo, sin embargo, hay mucha tela para cortar, pudiéramos hablar de cada tema un semestre. Así que muchas gracias. No sé si se escuchó o si se cortó. Se escuchó todo, por lo menos desde mi lado, profesor, y muchas gracias a ambos por compartir estas perspectivas. Hemos tocado tantos temas y tantas crisis en menos de una hora y como dice, hay demasiado aquí para conversar. Claro, no tenemos el tiempo suficiente para indagar en cada tema, en cada crisis que han mencionado y en las posibilidades para el futuro, el impacto de solo este año en el futuro de todos estos países y de nuestras comunidades donde vivimos. Y aquí mayormente tenemos personas presentes de Puerto Rico, pero de todos lados de Puerto Rico y también tenemos presencia de México. Quiero capturar una frase que el profesor José Rivera dijo y atarlo a algo que dijo el profesor Juan Rivera. El profesor José Rivera mencionó que el ambiente no se va a calmar, hablando del impacto de la administración del gobierno de Trump en Estados Unidos y podríamos extrapolar eso a otras cosas también, pero entonces pensando en la emergencia ecológica que el profesor Juan Rivera nos ha traído, pienso también ahí que el ambiente no se va a calmar. Tenemos el ambiente político, el ambiente de diplomacia y también tenemos el medio ambiente. En todos esos contextos ahora mismo estamos viviendo una emergencia, una crisis a nivel macro que ata y conecta todos esos temas exactamente como ustedes han presentado. Y ya es difícil saber si lo podemos desacelerar, como mencionó el profesor Juan Rivera. Me gustaría invitar a ustedes a entrar sus preguntas para los profesores en el chat y vamos a tomar hasta 10 minutos para esas preguntas antes de cerrar la sesión. Pero quiero comenzar las preguntas haciéndole una a ambos profesores, pensando en este concepto que el profesor Juan Rivera trajo al final de motivar a nuestros estudiantes a ser ciudadanos activos para luchar y mejorar nuestro mundo y combatir esta crisis. ¿Cuál es la importancia en el presente de presentar a nuestros estudiantes perspectivas diversas para que conozcan esto que está ocurriendo alrededor del mundo? ¿Y cómo puede ese esfuerzo ahora, hecho por nuestros profesores o los profesores alrededor del mundo, impactar el futuro de la política y de la diplomacia? ¿Pueden hablar un poco sobre esa importancia y cómo puede impactar nuestro futuro? Esto primero, José. Sí, está bien, sí. Bueno, yo por lo menos integro la educación internacional en todas mis clases. Yo obviamente en todo el tiempo que llevo dando clases he dado distintas, desde historia de Europa del siglo XIX, pasando por antropología sociocultural, pasando por obviamente todas las fases de la ciencia, todos los cursos envueltos en la ciencia política y en las relaciones internacionales, y también en los cursos del componente de educación general, que son los que estoy dando ahora en Sagrado. Y es precisamente en una clase como, por ejemplo, organización, trabajo y post-trabajo, puedo traer ejemplos internacionales. Así
así, por ejemplo, las organizaciones del sector público, cómo han trabajado o cómo han operado alrededor de la pandemia. Y entonces, evidentemente, busco, en el caso de los Estados Unidos, pues trabajo el gobierno nacional, que es el gobierno federal, cómo la falta de gestión ha permitido que el COVID se disemine por toda la extensión de los Estados Unidos, contrastando esto con los gobiernos estatales, ¿verdad? Y en ese sentido el federalismo es importante precisamente porque le da un espacio de maniobra a los estados de poder tomar sus propias medidas, muy a pesar de la propaganda y la demagogia que se articula alrededor del hecho de que usar mascarilla, o sea, la demagogia ridícula de que la mascarilla infringe en la libertad personal. Y entonces, obviamente, parto de la premisa, miren, señores, y esto, obviamente, mis amigos teóricos y filósofos políticos me han ayudado. La primera condición para el hombre y la mujer libre es estar vivo. Primero que todo, es estar vivo. Y evidentemente, y todos nosotros nos hemos sentido enfermos porque nos ha dado catarro, porque nos ha dado influenza, porque nos ha dado dengue. Todos sabemos que cuando nos enfermamos, nuestro cuerpo se convierte en una especie de prisión en lo que se repara. Así que, evidentemente, estar enfermo también infringe nuestra condición de libertad. Y en ese sentido, me parece que hay un entendimiento distorsionado de lo que es la libertad en los Estados Unidos y cómo entonces eso se ha convertido en un movimiento político contestatario de la peor manera posible para cuestionar, incluso retar a los múltiples, porque obviamente es un ente político complejo que opera a múltiples niveles de gobernanza, los Estados Unidos, quiero decir, de entonces cuestionar e incluso atentar, no solamente de manera mediática, sino física, contra las medidas que los gobiernos utilizan para tratar de salvaguardar y preservar la vida en medio de la pandemia. Y entonces, claro, el contraste con Jacinda Ardern y las medidas que Nueva Zelanda ha tomado para poder aplastar la curva, poder aplanar la curva. Y entonces hubo un momento en que estuvieron 100 y pico de días, 102 días, si no me equivoco, sin un nuevo contagio. Y luego entonces hubo un pequeño repunte, pero la clave de todo esto es siempre va a haber repuntes. Siempre alguien se va a contagiar, siempre alguien se va a dejar de lavar las manos, siempre alguien va a tener una reunión, un gathering, y va a haber contagios. No es tanto el hecho de evitar los contagios, sino qué es lo que haces después de los contagios. Y esto es importante hacerlo notar. Y esto es algo que yo he trabajado desde 2008, ¿verdad? Montado sobre la noción de virtud y fortuna que Maquiavelo describe en El Príncipe. Primero, ¿verdad? El talento innato para gobernar, pero también cómo procede el príncipe, es decir, el gobernante, el regente, el soberano, ante situaciones que no están previstas. Porque algo clave que dijo Juan Carlos hace un momento, es cuáles son las actitudes y los procederes de los estados en todos los niveles, cuando surgen situaciones imprevistas, desde crisis económica hasta desastres naturales. Y específicamente los desastres naturales, porque Juan Carlos específicamente mencionó los huracanes, como el potencial o la falta de acción y gestión del Estado, la de ese ente, el poder público al que le hemos dado el consentimiento de ejercer el poder, como la falta de gestión puede convertir un desastre natural en una catástrofe social. Y ya yo lo había identificado con el fenómeno sucedido en Katrina en 2005, en Luisiana, pero específicamente en Nueva Orleans, donde hubo un fallo monumental, no solamente de parte del gobierno federal, sino de parte del gobierno del estado de Luisiana y de parte del gobierno municipal de Nueva Orleans. Y entonces, pues, obviamente asoma el hecho de que estas amenazas, aunque pegan localmente, es a nivel mundial, porque los huracanes nos afectan a todos. Y entonces, sucesivamente, como por ejemplo el gobierno de la India, ante el paso del tifón Haiyan, creo que era, pudo mover 1 millón de personas de la zona del litoral, oriental de la India, y salvar vidas a pesar de todo en la destrucción de la infraestructura. Y como con el tifón Faelin, el gobierno de las Filipinas no hizo absolutamente nada y varias personas murieron. Así que este tipo de situaciones son importantes hacerlas notar, porque la gestión del Estado
es la que viene obligada a tomar las riendas del asunto y estimular no solamente al sector privado, sino a la población en general a actuar de una manera que pueda entonces o prevenir el evento o abordarlo de manera proactiva una vez sucede, y claro está, preservación de vida y evitar la muerte. Así que todos esos ejemplos yo los transmito en la dinámica del salón de clase porque yo creo que son necesarios para informar al estudiante, ¿verdad? Ese chico, esa chica, en formación de que esto, lo externo es importante para lo que piensen hacer, sea que se convierta en un profesional, un trabajador, un asalariado o en un emprendedor. Gracias. Juanqui, dale. Ajá, es que ya no, si quieres otra pregunta, porque no me acuerdo de la pregunta y disculpa. No se preocupe, tenemos una pregunta aquí que creo que es más una pregunta para usted, de la colega Nieves Ortiz, diciendo qué oportunidades podemos tener para ese cambio climático y a nivel mundial. Mira, es interesante porque José, el gran colega José Rivera mencionó a Katrina y me parece que Katrina fue un parteaguas en entender precisamente cómo precisamente los huracanes o los fenómenos naturales entendidos como tal crean catástrofes sociales. Y teniendo eso muy en cuenta, cuando pasó el huracán María por Puerto Rico, un grupo de profesores en esos momentos agrupados como pares, decidimos, que éramos los profesores, pares era profesores, en fin, las siglas no las voy a decir, en solidaridad, lucha, solidaridad, resistencia, etcétera, 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 decidimos invitar a la intelectual y periodista Naomi Klein a que viniera a Puerto Rico porque precisamente sabíamos que lo que iba a ocurrir en Puerto Rico iba a estar totalmente atado a lo que había sucedido en Katrina en términos de lo que se vino a llamar, o ella llamó, el capitalismo del desastre. Y que precisamente una vez comenzaran a llegar todas estas corporaciones a Puerto Rico, se iba a crear una industria, como ya existe, una industria del desastre. Al punto que precisamente la lógica neoliberal se ha comido aún las agencias de gobierno, o sea, FEMA lo que es ya es un subcontratista de servicios a diferentes corporaciones para que hagan el trabajo de ayuda humanitaria, pero eso obviamente dentro de una lógica mercantil. Así que, ¿cuál es el enfoque, no? Así que reconociendo eso y reconociendo el impacto ecológico también que iba a ocurrir, nos dimos a la tarea de no solamente invitar a Naomi, sino que elaborar diferentes discursos y diferentes actividades, discúlpenme, y organizamos una actividad donde literalmente hicimos un llamado a todas las organizaciones que estaban de una forma u otra respondiendo a esa crisis a hacer una reunión donde nos preguntáramos qué podemos hacer juntos que no podemos hacer por separado. Y fueron más de 70 organizaciones, entre ellos los comedores sociales, sindicatos, en fin, cantidad de organizaciones. Y junto a Naomi, un poco hablando sobre los diferentes sucesos en diferentes partes del mundo y cómo se ha aprendido, ¿no?, de esas experiencias. Y de ahí surgió un libro sobre Puerto Rico y sobre el huracán. Y además de eso, una organización que hoy por hoy se llama Junte Gente, que continúa tratando de hacer actividades precisamente que junten a las diferentes organizaciones y personas interesadas que estén trabajando, sobre todo en dos aspectos, en la lucha contra el neoliberalismo y en la lucha a favor de, por llamarle así, la justicia climática. Y que eso incluye, obviamente, la defensa de los ríos, los bosques y la soberanía energética, es decir, el uso del sol, y de otras fuentes que son renovables, tomando en cuenta la justicia social, es decir, tomando en cuenta que siempre las comunidades y los grupos más afectados son los grupos históricamente excluidos, marginados. Creo que perdimos por un momento al profesor Rivera por su conexión.
Si alguien tiene otra pregunta que quiere entrar, ahora es el momento antes de que cerremos. Y vamos a darle un momento a ver si regresa la señal del profesor. Pues, profesor José Rivera, ¿algo para añadir a ese comentario del profesor? Sí, quisiera añadir algo y obviamente contestar la pregunta de Mirna y Belis. Ok, o sea, el espacio de maniobra y de oportunidad para abordar esto pues es bien estrecho. Evidentemente nos estamos acercando al punto de no retorno en algunos aspectos. Yo creo que es importante hacerlo notar, porque entonces eso también nos hace muy claro la urgencia de tomar acción. El Tratado Climático de París fue bien importante porque la manera en cómo se suscribe. Hola Juan Carlos, nada, cómo lo suscribieron las partes, la gran mayoría de los países alrededor del mundo, era precisamente montado sobre un marco que no obligaba a los países a hacer algo, por lo tanto no infringía en su soberanía, que es el argumento falso que utilizó la administración Trump para salirse del Tratado Climático de París, sino que establecía una serie de objetivos realistas y que se hacían voluntariamente. Y esto se hizo en plena conciencia de que evidentemente el cambio climático es un problema que afecta a nivel global, que afecta a todas las naciones soberanas y no soberanas del mundo, y que había que tomar una acción consciente, aunque fuera a paso lento. Yo creo que evidentemente regresar a ese tratado es importante para los Estados Unidos, pero yo creo que ahora hay un ambiente de escepticismo, de incredulidad hacia los Estados Unidos. Sí, ahora van a regresar porque hay una administración demócrata, pero ¿qué va a pasar cuando la próxima administración republicana entre? Entonces, claro, el prestigio de los Estados Unidos se pierde, y es importante porque es uno de los países más contaminantes del mundo. ¿Qué hacer entonces? En reminiscencia a la pregunta que hace Lenin en su texto. Pues mira, yo creo que es importante hacer notar que por lo menos en algunos sectores de la economía estadounidense se está incentivando el uso de la energía renovable. No es en todo, porque todavía sigue siendo la utilización de los combustibles fósiles sigue siendo primordial, ¿verdad? En los distintos sectores económicos en los Estados Unidos, pero cada vez más industrias se adhieren precisamente al uso de energía renovable para montar sus procesos. Igualmente, la industria la industria de la energía renovable per se, es decir, la que se monta sobre la generación y distribución de energía renovable, está creciendo en los Estados Unidos. Así que por lo menos ese esfuerzo en ese sector, y en el sector sin fines de lucro, concienciando distintas instancias, es decir, individuos, grupos, ciudades, estados, alrededor de eso, sobre todo los estados costeros, pues yo creo que ya eso indica un poco de esperanza. Pero también es importante que los países asuman una actitud alrededor de, mira, no vamos a esperar por los americanos, simplemente vamos a continuar con la agenda, y en la medida en que podamos reducir las emisiones, pues entonces habremos cumplido con nuestro objetivo, y que los americanos nos alcancen cuando ellos estén en la disposición. Parece que no va a depender exclusivamente del Estado, va a depender de múltiples sectores, ¿verdad? Del sector privado, sector sin fines de lucro, de conglomerados y organizaciones que desde asumir su condición ciudadana, su condición de grupo interesado, puedan entonces no solamente presionar, sino gestionar o autogestionarse ese proceso, ese
esa contribución a combatir en ese sentido el cambio climático. Es más lento, pero creo que también puede ser más efectivo y mucho más gratificante. No sé si contesté la pregunta. Gracias a ambos por sus respuestas. Tenemos varias preguntas que están entrando en el chat, pero ya el tiempo se nos está acercando para cerrar. Me gustaría mencionar que voy a enviar esta grabación a las personas registradas y también voy a pedir al profesor José Rivera que me envíe los enlaces que él compartió de artículos para incluir en ese email, y al profesor Juan Carlos Rivera que nos incluya información sobre Junte Gente para poder compartir información de ese grupo y de las posibilidades de cooperar con ellos en el email que enviamos al público. Quiero cerrar con esta pregunta de Nadia Rivera, que entiendo que ella es de la Universidad del Sagrado Corazón, porque trae un toque personal a esta conversación. Y ella pregunta, cuando ustedes eran jóvenes, ¿cómo pensaban que iba a ser el futuro? ¿Y cuáles son sus esperanzas para la generación reciente de jóvenes y la siguiente? ¿Cómo contestan? Esa es una pregunta maravillosa y a la misma es bien difícil. Yo no me hubiera imaginado, honestamente, aún teniendo una formación que te permite de alguna forma tener un pensamiento crítico y tener algunas ideas de hacia dónde van las cosas, jamás me hubiera imaginado que íbamos a estar en estos momentos de emergencia. Bien. Y eso incluye no solamente la cuestión climática, sino la depresión económica y la cuestión democrática. Jamás me lo hubiera imaginado. Yo obviamente no me voy a casar con el pesimismo radical. Sin embargo, reconozco que tampoco soy un optimista radical. Es decir, me parece que el pensamiento crítico tiene que estar acompañado de la esperanza, y que la esperanza siempre tiene que estar ahí, pero informada también del pensamiento crítico, o al decir de Gramsci, ¿no? Pesimista del intelecto, optimista de la voluntad. Sin embargo, diría a las jóvenes y a los jóvenes de ahora que es que tampoco me hubiera imaginado el protagonismo que iban a tener y que siguen teniendo, y cómo en gran medida han tomado las cartas, el mango ¿cómo es? Han agarrado el sartén por el mango y se están movilizando. Y lo más interesante de esto es que en muchos casos, no en todos, pero en muchos, no están siguiendo vías tradicionales de grupos, están rompiendo con muchos esquemas, y por eso también hay mucha gente nerviosa porque no sabe hacia dónde va esto y no pueden catalogarlos como se lo han imaginado, ¿no? Como debe ser una persona de izquierda, o como debe ser un independentista, o como debe ser una persona X con esperanza, lo que sea. Y entonces están rompiendo, y me parece que eso es muy interesante, que estén desarrollando sus propias maneras de entender el mundo y de transformarlo. Yo sí creo que lo que parecería imposible, que es que podamos, por llamarle así, salvar el planeta, yo creo que ni siquiera es una cuestión de creer, es que no tenemos alternativa, ¿bien? Es que tenemos que hacerlo. ¿Cómo? Pues yo creo que hay que asumir, primero que nada, la emergencia, ¿bien? En el doble sentido. Urgencia y que hay que hacer las cosas, ¿no? Y en ese aspecto hay muchas organizaciones que han surgido, no solamente Junte Gente, muchos esfuerzos comunitarios, muchos movimientos planetarios. Hay que unirse y seguir hablando de estos temas a la misma vez que buscamos las ayudas disponibles. Hay que obligar a los estados, y ya nos damos cuenta que por lo menos en Puerto Rico se puede obligar. No es fácil, no hay un manual, ojalá lo tuviéramos, y sí hay que apostar a la vida en ese sentido, a luchar y luchar y luchar sin matarnos. Así que, y lograr, obviamente, ese futuro que anhelamos, que sea un futuro
importante, y disculpen, esto es con lo último que voy a decir, cambiar un poco la tuerca, si se quiere. Yo creo que hay que darle un énfasis a la política desde la ternura y desde el cuidado y el cuidado. Si la pandemia nos ha enseñado algo, y los huracanes también, es que solamente a través del cuidado y de la ternura, ese cuidado a la vida, podemos avanzar. Así que yo creo que si bien es luchar y luchar y luchar, es luchar desde una óptica de ternura, que es un gran reto, no desde una óptica arrogante y de imposición en términos de clasificar al otro como que ignorante, no puedes hacer nada, sino de acogerlo para cómo juntos vamos a nutrir el proceso solidario. Ahí lo dejo. Gracias. Bien. Voy a ser bien breve. Mira, Nadia, yo francamente cuando era joven y ya estaba en esta cuestión de las relaciones internacionales, dos eventos marcaron mi vida, o sea, dos eventos internacionales marcaron mi vida y me hicieron muy pesimista y escéptico. Me refiero obviamente al genocidio de Ruanda. Y la indiferencia particular de Occidente y especialmente los Estados Unidos, que teniendo fuerzas militares en todo el continente africano, decidieron no entrar en Ruanda y evitar eso. Si en algún momento hacía falta algún tipo de actitud imperial y unilateral, era en ese momento, porque hubiese sido hecho la diferencia entre la masacre o el genocidio y 800,000 vidas que estarían ahora mismo con nosotros si no hubiese sucedido esa catástrofe. Y claro está la indiferencia de Europa y Occidente en general ante la masacre de Srebrenica en la antigua Yugoslavia. El desprecio de la vida en ambos eventos me hicieron asumir una actitud muy pesimista alrededor de las relaciones internacionales y claro está hacia lo que Hannah Arendt llama la condición humana. Sin embargo, a través de los años, y obviamente en aquel momento yo tenía 23 años, ahora tengo 48, pues evidentemente un optimismo cauteloso es lo que es la actitud que asumo ahora mismo, en el sentido de habiendo presenciado cómo los ciudadanos, las ciudadanas, los ciudadanos alrededor del mundo simple y sencillamente han rechazado el proceso político, o más bien debo decir la clase política, y la frustración alrededor de la incapacidad de estos de instrumentar algún tipo de transformación, aunque sea una lenta. Mis referencias son evidentemente 2009, ante los resultados de la elección en Irán, la Revolución Verde se instrumentó, que me parece que en mi caso, ¿verdad? Como es un país de Medio Oriente, si bien es cierto que Irán no es un país árabe, lo cierto del asunto es que ese marco de referencia es lo que entonces crea la brecha por la que entonces a partir de 2010 y la inmolación del verdulero tunecino es lo que entonces crea la ola de la mal llamada primavera árabe, que ciertamente terminó de manera catastrófica, por lo menos para Yemen, para Siria, para Egipto, que volvió al autoritarismo militar. Pero creo que ahí sembró una semilla que entonces vimos germinar en 2019 en Hong Kong, en el Líbano, en el Sudán, sobre todo sacando al presidente Omar Bashir. En el caso de Argelia, los jóvenes argelinos también sacaron al octogenario presidente Abdelaziz Bouteflika. Evidentemente los gilets jaunes, es decir, los chalecos amarillos, ¿verdad? Sobre todo las propuestas que se hacen desde la izquierda, porque hay extremas derechas entre las filas de los chalecos amarillos, y claro está Puerto Rico y la pauta que tomamos. Mi esperanza a mis 48 años es que entonces estas nuevas generaciones, me refiero obviamente a los millennials y los centennials, porque muchos de ellos, los que nacieron en 2000, ya han llegado a la adultez, ¿verdad? Esa etapa de la adultez temprana, de que frustrados por la falta, la ausencia de representación y de legitimidad
de la clase política le arrebaten el consentimiento, como hicimos en el verano del 19, y simple y sencillamente asumamos la plenitud de nuestra condición ciudadana desde la calle, incomodando al poder y presionándolo a prestar atención y que gobierne desde una perspectiva equitativa, no sectaria, siempre pensando en el bien común. Pero esa es mucho más difícil, hay que trabajarla, hay que sudarla. Y claro está, ahí están las trincheras, es decir, la calle o la esfera pública, como lo llamaba Jürgen Habermas, obviamente los medios de comunicación, aquellos que nos abren la posibilidad de comentar, y claro está, nuestra trinchera tradicional, por lo menos la mía en los últimos 16 años, que es el salón de clase. Pues muchas gracias a ambos profesores, gracias nuevamente a las personas asistiendo a la charla en el día de hoy. Seguiremos con la serie de charlas internacionales en el segundo semestre, ojalá comenzando en febrero con otros temas. Y para más información sobre esas oportunidades siempre pueden escribir a internacional@sagrado.edu, pero vamos a mantenernos en contacto con ustedes. Y pronto, luego de esta sesión hoy, les voy a enviar la grabación, los recursos de los artículos del profesor José Rivera, y pido también la información de Junta de Gente de Juan Carlos Rivera. Así que muchas gracias a todos, espero que podamos seguir en contacto y agradezco el tiempo de preparación de los profesores para compartir con nosotros todo este conocimiento. Les deseo muy linda tarde. Hasta luego.